Bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Daniel capítulo 10, versículo 12. Qué importante es orar, ¿sí? Y estar perseverando en esa oración. Cada uno de nosotros tenemos peticiones, necesidades, y estamos allí orando. Algunas tienen que ver con problemas de salud, con problemas económicos, entonces le pedimos al Señor que el Señor esté obrando, dándonos trabajo, proveyéndonos de alguna u otra manera. Por allí hay que adquirir algún bien y no tenemos todo el dinero, entonces estamos allí orando para poder conseguir algo acorde a nuestras posibilidades, que Dios haga un milagro, en fin, que el Señor intervenga en las situaciones que tienen que ver con nuestra vida. Pero muy diferente es cuando nosotros ya tenemos una vida de oración, ¿sí? Cuando nosotros preparamos nuestro corazón y todo nuestro ser para estar orando. Nosotros decimos que somos una iglesia de oración, entonces esto significa de que nosotros la oración la ponemos en primer lugar por sobre la acción. Nosotros oramos, y el Espíritu Santo es luego quien determina qué es lo que hacemos. Si seguimos orando y no hacemos nada, o seguimos orando y además hacemos algo en relación a aquello que consideramos que se tiene que hacer, de acuerdo a cada situación, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros pongamos la oración en primer lugar. Acá tenemos el caso de Daniel, un hombre que tenía un cargo en los gobiernos de aquel momento. Él fue una persona en el gobierno de Nabucodonosor, los babilonios, y una vez que los medo-persas tomaron el imperio babilonio, Daniel se quedó con los medo-persas y también tuvo un lugar destacado en el gobierno de este imperio. Así que era una persona que tenía un lugar bien establecido en la sociedad de ese momento. Sin embargo, su primera acción, la de Daniel, era la oración. Allí por el capítulo 6 se nos dice que él oraba 3 veces al día, orando, mirando a Jerusalén, clamaba por el pueblo que había sido llevado cautivo a esos imperios y que debía volver un día, conforme a la palabra del Señor, a la tierra que el Señor les había dado. Daniel puso en su corazón ser un intercesor durante todo el tiempo. La Biblia decía, por escritos de Jeremías, que iban a ser 70 años. Daniel oró todos esos años para que el Señor interviniera. Era una persona perseverante en la oración. Él tenía un objetivo y lo llevaba en la presencia del Señor. Por eso no nos extraña lo que dice el capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo siguiente. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Sí? Daniel empieza a percibir algo. Cuando leemos todo el capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de toda la historia. Entonces él considera que tiene que ayunar. Aquellas personas que tienen la oración en primer lugar también tienen al ayuno como algo, como una herramienta muy importante. Cuando él se da cuenta que la batalla era realmente grande, se pone a ayunar para que él no fuera perturbado de esa acción de orar y de clamar delante de Dios. Fíjese que no está haciendo nada. Humanamente no está haciendo nada, no convoca a nadie, no invita a nadie, todo lo hace en la soledad, en la intimidad con el Señor.
Y allí él se da cuenta de que la batalla es grande y él no recibe ninguna respuesta inmediata, pero él ya sabía qué era lo que tenía que hacer: mantenerse en oración, día y día, todos los días, orando, clamando. ¿Qué era lo que sentía Daniel? Probablemente nada. Lucha, batalla, conflicto. Sin embargo, pasaba un día, 2 días, 3 días, 10 días, 15 días, 17 días, 20 días, y recién en el día 21 se le aparece un ángel y le dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras, pero no pude venir a responderte porque el ejército espiritual del reino de Persia, que era el dominante en ese momento, se le opuso. Hermanos, piensen seriamente como una batalla espiritual cada vez que oran. Satanás se opone a tu oración, pero eso no quiere decir que Dios no te escuche. Eso no quiere decir de que no estés en la presencia del Señor. Eso no quiere decir que tu oración sea inútil. Tal vez lo que sentimos no es satisfactorio. Estamos orando y sentimos la batalla, sentimos la incomodidad, tenemos pensamientos de duda, de que estamos orando mal, que tendríamos que hacer otras cosas. Es porque el enemigo se está oponiendo a nuestra oración. Él sabe muy bien que la oración lo derrota, lo hace caer, quita sus manos de la influencia que él está teniendo. Toda su planificación queda como nada cuando nosotros nos ponemos a orar, sobre todo cuando hay personas que consideran a la oración como algo trascendental, fundamental y importantísimo. Claro, porque existe otra clase de hermanos que hacen y luego oran, o oran un poquito y luego hacen. La oración no es su arma principal. Su arma principal es por allí ir a golpear una puerta, hablar, levantar el teléfono, qué sé yo, montones de cosas, pero no la oración. Y cuando estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de algo muy importante, que es la oración. No hay otra arma tan efectiva, tan importante y tan decisiva como la oración. Pero tenemos que aprender a depender de ella. Tenemos que aprender que cuando oramos ya es suficiente. La oración lo envuelve todo, que lo que estamos haciendo no es menor. Tenemos que orar y después el Espíritu Santo nos va a decir si tenemos que hacer algo. Si el Espíritu luego pone carga en nuestro corazón de, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, hagámoslo. El Espíritu Santo es el que nos está guiando. Pero mientras tanto, y hasta que el Espíritu Santo no nos marque o no nos guíe, tenemos que seguir orando, doblando nuestras rodillas, inclinados delante del Señor. Porque el Señor le dice eso a Daniel. Daniel sabía que la oración era perseverancia. Que la oración no era de un día, ni un rato, ni 5 minutos, ni media hora, ni 1 hora, ni 2 horas. Era perseverar todos los días, seguir orando, orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cadenas se rompan, hasta que las ataduras se rompan, hasta que el enemigo sea derrotado por nuestra oración. Porque la oración de Daniel movió a un ángel muy poderoso como Miguel. ¿Sí? Dice, pero he aquí, uno de los principales príncipes, Miguel, vino para ayudarme. La oración de Daniel, perseverante. Mi hermano, mi amigo, en este día, ¿qué es lo que necesitas? Probablemente tu necesidad no sea una necesidad básica, decir, bueno, necesito trabajo, necesito esto, sino que sea algo más serio, más grave, algo que necesita mayor determinación, mayor responsabilidad, mayor compromiso, tal vez una situación familiar de mucho tiempo, alguien que esté atado a las adicciones de mucho tiempo también. Y sabes una cosa, la oración al Señor va a romper las cadenas. La oración perseverante, la oración constante, el clamor, no de abandonar la oración, tener
fe al Señor Jesucristo, en tener fe a la oración también, que la oración es escuchada, que la oración será respondida y la mano poderosa de Dios se va a mover, como pasó aquí. Mandó el Señor uno de sus principales ángeles para batallar la batalla que Daniel había emprendido. Quiero decirte que Daniel no era un muchacho, ni era un hombre, era un anciano, era bien viejito, pero él sabía muy bien que tenía que perseverar en la oración y el Señor le dio victoria. Mi hermano, en este día perseveremos en aquellas necesidades que tenemos. Por allí necesita más de un día para que estemos orando, pero si nosotros nos ponemos allí en esa situación y creemos fervientemente que nuestra oración va a ser oída, nuestra oración no solo va a ser escuchada, sino va a ser respondida. Padre amado, gracias te damos en este día. Señor, que tú levantes una generación de personas que perseveren en la oración, que no se abandonen, Señor, ante las circunstancias, ante las situaciones, Señor, sino que entiendan que la oración también es batallada, también es luchada, pero hay victoria. Porque si perseveramos, tú envías tus ángeles más poderosos, Señor, a pelear la batalla, a pelear nuestra batalla y a darnos las grandes victorias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.